Hola, soy Soraya. Pues hoy vamos a conversar sobre el método sintotérmico. El método sintotérmico es una forma que está siendo muy utilizada por las mujeres para predecir su fertilidad o su no fertilidad, en el sentido de que es un método que se puede utilizar tanto para salir embarazada como para evitar embarazos. Entonces, me parece que ha tenido que ver esta recuperación de estos métodos. Hay muchos métodos naturales que pueden ser utilizados para tanto para embarazarnos como para evitarlos, pero el método sintotérmico pues se une a esta ola de este despertar de femenino hacia lo natural, porque de alguna manera las mujeres nos hemos venido dando cuenta de que los métodos convencionales anticonceptivos que hemos estado usando por décadas pues no nos hacen bien a nuestra salud. Como sabemos, anulan un eje muy importante que es el hipotálamo, hipófisis, ovarios, y al suprimirse este eje pues también se suprime la ovulación. Y sabemos cómo ambos procesos son muy importantes para también que se produzca una serie de funciones que son importantes y que son necesarias para nuestra salud femenina. Entonces, sabemos de todos los efectos secundarios de esos métodos anticonceptivos hormonales sintéticos, y como ahora nosotras las mujeres estamos siendo más conscientes de qué introducimos a nuestro cuerpo y de cómo esos químicos pues nos hacen daño, pues hay una recuperación de estos saberes que de alguna manera también son ancestrales y que nuestras ancestras utilizaban para no embarazarse. Y digamos que el tema más importante del método sintotérmico es que nos pone en contacto con nuestro cuerpo a través de la toma de la temperatura basal cada día, que debe ser a una hora más o menos igual. Por ejemplo, si nos levantamos a las 7 de la mañana, pues que sea generalmente a esa hora, 6:30, 7, 7:30, que no pase de ese rango de horas para tomar la temperatura. Eso se lleva un registro de la temperatura, y a través de ese cambio de temperatura tú te puedes dar cuenta cuándo vas a ovular. Puedes predecir que ya por lo menos ovulaste. Es muy importante saber que la ovulación es la parte, digamos, el evento más importante de todo nuestro ciclo menstrual, porque sin ovulación pues no va a haber menstruación. Entonces, a pesar de que la menstruación es también, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es un momento al cual debemos honrar y honrar la sangre, pero realmente si no se da ese proceso que se da precisamente después de la menstruación, donde nuestros folículos empiezan a despertarse, porque la hormona, el estrógeno, empieza a elevarse, pues ese momento culminante del ciclo que se da con la ovulación, y ya después, que si no se ha dado ese proceso de, digamos, de donde se junta el óvulo con el espermatozoide, pues inmediatamente pues ya el estrógeno va a empezar a bajar y va a empezar a subir la progesterona, que es esa hormona que es súper importante. Y cuando nosotras asumimos un método natural, es más seguro que nuestro equilibrio hormonal sea una realidad. Ese equilibrio estrógeno-progesterona es súper importante para nuestra salud, para nuestra fertilidad. Entonces, otro componente del método sintotérmico es digamos, el moco cervical. Tú estar en contacto, hacer una lectura de tu moco cervical, porque a través del ciclo pues el moco va a variar, va a ser un moco seco o cremoso o pegajoso o clara de huevo. Sabemos que el moco más fértil es ese moco clara de huevo, que tú lo puedes hacer así y se va a formar como una línea que es esa muy típico de la clara de huevo. Entonces, obviamente que
la temperatura por ella sola o el moco cervical por él solo no nos va a dar una información completa. Tenemos que hacer esa combinación de la temperatura con esa prueba de cómo está haciendo nuestro moco cervical a través del ciclo. Para eso debo estar en contacto y ver la textura cada día, a veces 2 veces al día o 3 veces al día, de cómo está haciendo mi flujo. Y esa coincidencia de una elevación de la temperatura con ese día que de alguna manera el moco cervical nos va a dar, va a coincidir también con la temperatura, porque vamos a poder ver cómo ese moco que es clara de huevo, pues va a ser pegajoso. Entonces es todo realmente un viaje muy interesante, muy apasionante, de contacto con nuestro cuerpo, y también a través de tú llevar un registro de todo eso, de tu temperatura, también de los días de tu menstruación, puedes ver realmente cuántos días consta tu ciclo, si tu ciclo está siendo, por ejemplo, de 20, 21 días, que es un ciclo corto y que ahí habría que llevar a cabo algunos ajustes, porque un ciclo de 20 días pues es un ciclo que es corto y puede estar indicando un desequilibrio hormonal, o un ciclo de 45 días pues puede ser también una señal, un anuncio de que hay algo que está mal. Entonces solamente cuando nosotras entramos en contacto con nuestro cuerpo podemos realmente decir, bueno, este mes hubo una variación, déjame ver qué pasa el próximo mes. Y tú puedes ser tu propia, digamos, responsable de tu salud. Y si tienes que ir a donde un especialista médico, pues ya tienes información. Siempre es importante que cuando nosotras vayamos a donde un médico convencional no vayamos desinformadas, sino muy claramente informadas de qué vamos a buscar, porque a lo mejor lo que queremos es hacer un estudio, una analítica, y simplemente a tener una información general. No vamos necesariamente a decir o hacer, no vamos a hacer exactamente lo que esa persona, ese médico en particular nos diga. En caso de que sea algo ya un poco más serio, pues lo ideal es buscar pues otra información, segundas opiniones con relación a algún tema. Pero volviendo a lo del ciclo largo, es importante ver si pueden ser pues ovarios poliquísticos o otro tipo de desequilibrio hormonal, y eso nos va a decir ese registro que hemos estado llevando día a día de nuestra temperatura y del moco cervical y de una serie de elementos que nos van a dar información sobre nuestra salud. Hemos dicho en otras ocasiones cómo nuestro ciclo ya está considerado como el quinto signo vital, es decir que así como una temperatura de 38 grados nos dice que tenemos fiebre y que puede haber una infección, pues nuestro ciclo menstrual también va a ser un elemento que nos va a dar información sobre nuestra salud en general. Es decir que todo como está funcionando nuestro ciclo es un reflejo de nuestra salud femenina. En este sentido, esta es una invitación. A veces nosotras estamos por años asumiendo un método de hormonas sintéticas y no sabemos cómo hacer el tránsito. Entonces, esta es una invitación de que, bueno, hay otras alternativas seguras, porque incluso el método sintotérmico está comprobado que tiene exactamente el 99.6% de seguridad, como tienen otros métodos. Sí, obviamente se lleva bien y se toman en cuenta también las variantes que puede haber, por ejemplo, en un ciclo. Por ejemplo, si yo viajo, pues debo tener también más cuidado, porque los viajes, o si me enfermo, o si tengo cualquier situación emocional de importancia, pues eso puede variar nuestra ovulación. Es decir que este es un método que realmente necesita que nosotras estemos pues en contacto con nuestro cuerpo, que tomemos responsabilidad sobre nuestra fertilidad y sobre nuestra salud femenina. Entonces, básicamente esta es una invitación a que hay formas naturales y no invasivas de poder actuar
o no actuar sobre nuestra fertilidad. Y es una invitación pues pues estoy aquí en caso de que alguna necesita pues apoyo en ese tránsito, en información para poder asumir esta manera diferente y natural de asumir nuestra fertilidad, nuestra creatividad, nuestra maternidad y nuestro ser mujer.